Muy buenos días, hermanas. Vamos a ver a partir de hoy un tema con el título los acontecimientos finales. Es el último tema de la serie de doctrinas fundamentales que hemos venido estudiando y lo vamos a ver mediante un bosquejo muy sencillo. Como número uno, a manera de introducción, la importancia de la profecía. Como número dos, el arrebatamiento de la iglesia, que la Biblia llama la esperanza bienaventurada, la esperanza feliz de la iglesia. En tercer lugar, como número 3, vamos a ver un periodo amplio que va a tener subdivisiones. Este periodo amplio es conocido como el Día del Señor y está compuesto de varias partes. La primera de ellas es un periodo de 7 años, conocido como la Semana 70 de Daniel, y cuya segunda mitad se conoce como la Gran Tribulación, al término de la cual viene la segunda, viene nuestro Señor Jesucristo y a eso se le llama más propiamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene para realizar varios juicios y aquí entran una serie de acontecimientos. Algunos de ellos son juicios y resurrecciones. El juicio de Israel, el juicio de las naciones, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección de los santos muertos durante la gran tribulación, y empieza después de esto un periodo prolongado que es el milenio, durante el cual Satanás será atado y Jesucristo establecerá un reino de paz y de justicia sobre la tierra. Al término de este periodo, Satanás será desatado por un periodo de tiempo donde engañará a las naciones y vendrá una apostasía final que termina con la destrucción de los ejércitos que vienen a destruir Jerusalén. Y cuando es arrojado al lago de fuego Satanás, después de esto viene el juicio del gran trono blanco y al final, y finalmente como número 4, el estado eterno o la vida en la nueva Jerusalén. No todos los temas los vamos a ver con el mismo nivel de detenimiento, en parte porque hay pues un tiempo limitado y de algunos temas hay poca información realmente en la palabra de Dios, pero los temas que vamos a ver con más detenimiento va a ser el arrebatamiento, que es la esperanza, nuestra esperanza bienaventurada, y nos interesa mucho que lo tengamos muy claro, sobre todo por la seguridad que nos da de que estaremos para siempre con el Señor y que no pasaremos por ese periodo que se conoce como la gran tribulación. Los otros dos temas, o bueno, es parte del Día del Señor, pero son las dos primeras partes de ese periodo. Es ese periodo de 7 años que se conoce como la Semana 70 de Daniel, cuya segunda mitad, o 3 años y medio, se conocen también como la Gran Tribulación, y el evento que pone fin a esa Gran Tribulación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá para, eh, por una parte, liberar a su pueblo Israel y a los creyentes de ese periodo de la gran tribulación, que habrá personas salvas y sufrirán mucha persecución, y Jesús con su venida les librará. Y por otra parte, a realizar una serie de juicios que conducirán al establecimiento del milenio. Bueno, entonces nuestro primer punto es la importancia de la profecía. El hecho de que podamos hablar de acontecimientos finales se debe a algo que es una prerrogativa de nuestro Dios, algo que solamente Él puede hacer, y esto es que Él no solamente puede predecir el futuro, lo cual es una parte importante de lo que comprende la profecía,
el futuro, los acontecimientos finales, que también es una parte de la teología a la cual se le llama escatología. La profecía entonces es algo que pertenece solamente, exclusivamente a nuestro Dios, y no es porque Él pueda ver lo que sucede o solamente ver lo que va a suceder, sino que Él lo ha determinado, y todo lo que ha sido el desarrollo de la historia humana, y aún antes de la historia humana, de todas las cosas que Dios ha hecho y se ha propuesto, se debe a que Él tiene una sabiduría infinita, a que es omnipotente, a que es soberano y que tiene propósitos y propósitos de bien, y todo el poder para llevar a cabo estos propósitos. Allí en el capítulo 46 del libro del profeta Isaías, a partir del versículo 5 y hasta el 11, dice lo siguiente. Él aquí prácticamente está retando a su pueblo que se ha desviado hacia la idolatría, y les dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios dice de los ídolos: lo colocan en su lugar, allí se está, y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Pero de él mismo dice: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. No solamente los acontecimientos finales, sino todo lo que ha ocurrido. De hecho, la historia es lo que Dios ha determinado, y Él profetiza y anuncia las cosas que sucederán desde el principio. Más de una cuarta parte de los libros de la Biblia son claramente proféticos, y en el mismo texto de todas las escrituras, por lo menos una quinta parte era predicción cuando se escribió. El Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos la noche antes de ser entregado o cuando fue apresado, habiendo anunciado el ministerio de enseñanza especial del Espíritu Santo en este tiempo que sería el tiempo de la iglesia, procede a declarar cuáles verdades específicas enseñaría el Espíritu Santo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 12 al 15. Y él pone las cosas que habrán de venir como el primero en la lista de los temas. El gran énfasis que Cristo pone sobre este aspecto de la verdad no se debe pasar por alto. Cristo implica en esta declaración también que nadie comprenderá la profecía si no es enseñado por el Espíritu Santo. En gran parte esto parece ser una verdad en la experiencia cristiana. También se descubre que el apóstol Pablo enseñó los aspectos más profundos y más complicados de la profecía a sus nuevos convertidos. Esto se demuestra en su ministerio en Tesalónica, donde se le permitió estar no más de 3 o 4 semanas, y no hay ningún dato de que después haya podido regresar a esta ciudad. En el tiempo breve que estuvo allí, fue confrontado con el paganismo. Sin embargo, pudo hacer ministerio de evangelismo con individuos, conduciéndolos a Cristo y también enseñándoles suficiente verdad para poder escribirles más tarde las 2 epístolas a los tesalonicenses,
con la expectación de que las entenderían. En la segunda epístola, donde se hace mención de la apostasía, el hombre de pecado, quien se sentará en el templo restaurado de los judíos, declarándose a sí mismo ser Dios, y la destrucción del hombre de pecado por la gloriosa aparición de Cristo, Pablo declara: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahí en 2 Tesalonicenses 2:5 dice esto. Es evidente entonces que tanto Cristo como Pablo dieron a la correcta comprensión de la profecía un lugar de mucha importancia. Un teólogo de apellido Peters, en una obra titulada El reino teocrático, dice: la historia de la raza humana es la historia de la comunicación de Dios con el hombre, es un cumplimiento de la revelación, y aún más es un desenvolvimiento de los caminos de Dios, de completa confirmación del plan de la redención, y un auxilio notable para interpretarla. Por eso Dios mismo recurre a ella, no como una simple evidencia de la verdad declarada, sino como la única forma por la que nosotros podemos obtener una perfecta y completa vista del propósito divino en relación a la salvación. Sin embargo, para esto necesitamos observar la historia del pasado, presente y futuro. Lo que pertenece al futuro se tiene que aceptar como predicción, porque debemos tener la confianza de que así como tuvo cumplimiento la palabra de Dios en el pasado y lo tiene en el presente, cambiándose en realidad histórica, así será con las predicciones y promesas relacionadas al futuro. Ellas también se convertirán en verdadera historia. Es esta fe que se apodera del futuro como si fuera ya presente, la que puede formar una unidad irrefutable y evidente. Hasta aquí la cita. Y es precisamente esta unidad del propósito divino que se presenta en la Biblia la que podemos perdernos si menospreciamos la profecía. La Biblia presupone que el que lee, cuando llega al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, tendrá en mente todo lo que antecede. Y de igual manera que los caminos de la profecía estarán incompletos mientras no se hayan trazado hasta su fin en este libro profético incomparable. Esto enfatiza la verdad de que toda la Biblia en todas sus partes es un mensaje relacionado e interdependiente, y que si no tenemos una comprensión tan clara de la profecía como de los otros aspectos de la revelación, tendremos muchas dificultades para interpretar la palabra de Dios. El conocimiento de la profecía bíblica afecta toda la vida cristiana y el servicio. Por ello, el creyente llega a conocer la fidelidad de Dios a su palabra. Además, el conocimiento de la profecía produce equilibrio en el creyente en tiempos de crisis, como también consuelo en tiempos de tristeza. Cuando Pablo ha expuesto la verdad sobre el arrebatamiento en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todas las partes de la palabra de Dios producen un efecto de santificación, como dice Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero de manera especial, el reconocimiento de que Cristo, como lo prometió, puede volver en cualquier momento. Una esperanza como esa viene a ser una esperanza purificadora. El apóstol Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esto dice 1 de Juan 3:3. Otro aspecto fundamental de la importancia del estudio de la profecía es que la profecía da un testimonio de mucho peso sobre la inspiración divina de las escrituras, de que las escrituras tienen un carácter divino y por tanto tienen autoridad divina. Cuando no se pone en duda la autoridad de las escrituras, algunas verdades pueden ser descuidadas y perderse para alguna generación o por varias generaciones y después ser recobradas porque no se ha tocado la autoridad de las escrituras, no se ha cuestionado. Pero si se toca la autoridad de las escrituras, se quita el fundamento de toda verdad y esas verdades
son irrecuperables porque su única fuente ha sido puesta en duda. El valor del estudio de la profecía rectamente entendido no es darnos conocimiento de los eventos del porvenir o los eventos finales, contemplados como sucesos aislados, a pesar de la importancia que tiene conocerlos, sino capacitarnos para conectar el futuro con el pasado, como parte del gran propósito y plan de Dios revelado en las Escrituras. Los hechos de la vida y de la muerte de Cristo fueron una abrumadora prueba de la inspiración del Antiguo Testamento. Cuando después de su resurrección Jesús buscaba confirmar la fe de sus discípulos, dice Lucas 24:27 que él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero se habían dado muchas promesas y se habían registrado muchas profecías que parecían haberse perdido con la extinción nacional de Israel y la apostasía de Judá. El cumplimiento de ellas dependía del Mesías, pero ahora el Mesías había sido rechazado y su pueblo estaba a punto de ser disperso de manera definitiva. La pregunta es si tendría que llegarse a la conclusión de que el pasado había sido borrado para siempre y que los grandes propósitos de Dios para su pueblo, para todo el mundo, habían quedado frustrados debido al pecado del hombre. De la misma manera como los hombres juzgan la revelación actualmente, así tendría que ser. Pero cuán diferente fue la actitud de la mente de Pablo y de su corazón, que mostró él ahí en su carta a los Romanos en el capítulo 9 al 11. Desde su punto de vista, la crisis que parecía una catástrofe para todo lo que los profetas antiguos habían dicho, habían predicho acerca de los propósitos divinos para este mundo y para su pueblo, más bien habrían un propósito aún más amplio y más glorioso, que incluiría el cumplimiento de todos ellos, y tuvo que exclamar con éxtasis: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Así dice Romanos 11:33. El verdadero estudio de la profecía es una investigación de estos inescrutables consejos, estas profundas riquezas de sabiduría y conocimiento divinos. Y bajo el estudio de la profecía, la Biblia no es un agrupamiento heterogéneo de libros religiosos de una cultura antigua, sino un todo armonioso, del que no se puede omitir ninguna parte sin destruir la plenitud de la revelación. Es pues muy importante que el estudio de estos breves temas de profecía nos motive, hermanas, al estudio de la palabra de Dios en su totalidad y poner mucha atención en la profecía, porque es un factor que le da una unidad a toda la revelación y nos ayuda a comprender los propósitos de Dios de manera unificada y amplia. Espero que este estudio sea de bendición para todos nosotros, hermanas. Dios les bendiga.